Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte del capítulo 7 de Historia de Grecia con Age of Empires. Continuamos con este apasionante tema y en concreto conoceremos las campañas de Asia Menor y Egipto de Alejandro, así como la conquista de Persia y su expedición a la India. En este tema se concentran varios escenarios de Age of Empires, pero acabaremos el tema conociendo cómo fue la manera de gobernar de Alejandro, la valoración y consecuencias y significado de su obra. Pues bien, sin más, procedamos. Las campañas de Asia Menor y la conquista de Egipto. En la primavera del 334 a.C., Alejandro salió de Pella y durante 11 años se dedicó a conquistar todas las regiones de Asia. Antípatro quedó como regente en Macedonia, lo que provocó tensión con Olimpia. Para los historiadores pueden ser varias las causas por las que Alejandro se lanzó a la conquista del Imperio Persa: para liberar del bárbaro a los griegos de Anatolia, propagar la civilización helénica, proseguir la obra paterna y no abandonar a los 10.000 hombres que Filipo había enviado a Asia a las órdenes de Parmenión. Lo que no encontró Alejandro fue apoyo de las ciudades griegas ocupadas por los persas. Tenían prosperidad económica y vieron su mercado amenazado con la llegada de las tropas. La primera victoria fue sobre los sátrapas de Mitidrates, yerno de Darío, y su hermano Toesaces, en la batalla de Gránico en junio del 334 a.C., donde ambos generales persas murieron. Bien, pues aquí tenemos un escenario de Age of Empires, el 11º escenario, y se desarrolla con el archivo con el nombre 34-Gránico-334AC, que tendréis el enlace en la descripción para que os lo podáis descargar. Bien, pues seguimos. En abril del 333 a.C. llegan a la ciudad de Gordión, donde existía la leyenda de que quien desatara el nudo del yugo del carro de Midas se convertiría en dueño de Asia. Alejandro sacó su espada y cortó el nudo. Esta anécdota, que puede ser falsa, fue aprovechada como propaganda. En noviembre de ese mismo año tiene lugar la batalla de Isos frente a Darío III en persona. Aunque el ejército persa era muy numeroso, un error táctico de estos dio la victoria a Alejandro. Darío huyó y su familia fue capturada. Alejandro se hizo con el tesoro real persa de Damasco. Darío intentó llegar a un acuerdo, pero Alejandro exigió la rendición total. Y aquí tenemos pues, el 12º escenario de Age of Empires, que se desarrolla con el archivo 35-ISOS-333AC.zip, que también tendréis el enlace en la descripción para que lo podáis descargar, evidentemente. Bien, prosigamos. En el 332 a.C. sitian las ciudades de Tiro y Gaza, capital de los filisteos, para acabar con el poder marítimo persa. Fueron sometidas con importantes bajas helénicas y los habitantes que sobrevivieron a la masacre fueron vendidos como esclavos. Cuando llegó al fértil delta del Nilo en el 331 a.C., decidió que aquel lugar se denominaría Alexandrópolis o Alexandría, una nueva Atenas aún más maravillosa que esta. Visitó el oasis de Shiwa, donde mandó edificar un templo dedicado al dios Zeus Amón. Al consultar el oráculo de Amón, este le reveló que en realidad era hijo de Olimpia y Zeus Amón, no de Filipo, como ya aseguraba su madre. Volvió a Memphis convencido de su origen divino. Bien, aquí tenemos el 13º escenario de Age of Empires, que se desarrolla con el archivo 36-Alejandría-331AC.zip y que os lo podéis descargar desde la descripción del vídeo. Evidentemente, este escenario es genérico, dijéramos la conquista de Egipto, partiendo dijéramos desde la parte de Gaza hasta pues, lo que es el delta del Nilo. La conquista del Imperio Persa y la expedición a la India. A mediados del 331 a.C. se encaminó hacia Mesopotamia, atravesó el Éufrates y el Tigris y se enfrentó de nuevo a Darío III en la famosa batalla de Gaugamela. Alejandro atacó el centro de las tropas persas, rompió sus líneas y provocó la huida de Darío. La nobleza persa decidió prescindir de él y fue asesinado por Besos, sátrapa de Bactria, y de sus oficiales en Patria en el julio del 331 a.C. Alejandro dedicó solemnes honras fúnebres a Darío
dando a entender que se proclamaba heredero de los aqueménidas. Conquistó las satrapías orientales y fue recibido como un libertador y colmado de honores en Babilonia. Bien, aquí tenemos el 14º escenario de Age of Empires y se desarrolla con el archivo 37-Gaugamela-331-AC.zip. Continuemos. Entró en territorio persa, conquistando Media y Partia y tomando sus capitales en el 330 a.C., Susa y Persépolis. Persépolis fue incendiada en un gesto difícil de entender y que fue criticado por Parmenión. La captura del tesoro real hizo posible la contratación de nuevos mercenarios. Tomó la ciudad de Ecbatana y siguió hacia el mar Caspio, conquistando Hircania y la Aria y dominando al pueblo de los nardos. Aquí tenemos el 15º escenario de Age of Empires y se desarrolla con el archivo 38-Persepolis-330ac.zip. Y sigamos. Allí licenció a las tropas griegas de la Liga de Corinto y continuó hacia las satrapías superiores de Bactriana y Sogdiana, donde se ocupaban los asesinos de Darío. En el 329 a.C. derrotó e hizo prisionero a Besos. Y aquí tenemos otro escenario, que es el 16º escenario, y se desarrolla con el nombre de archivo 39-329-AC.zip. Alejandro alcanza la frontera del río Jashartes en el 328 a.C. y desde allí decide descender a la India. Aunque se alió con algunos reyes indios, la campaña fue dura por el clima y la resistencia de los indígenas. El príncipe Poros, al ser vencido en Hidaspes, pide a Alejandro ser su vasallo, a lo que éste acepta. En 326 a.C. sigue hacia Ganges, luchando contra indígenas y reyerzuelos anteriormente sometidos. Siguiendo el curso del Hífasis, llegaron hasta la ciudad de Patala, donde tuvo que preparar su regreso. Antes de volver, erigió dos altares en honor a los olímpicos, en torno a una columna de bronce con la inscripción «Aquí se detuvo Alejandro». A partir de aquí comenzó la decadencia. Para el regreso, dividió sus tropas en tres. Una flota capitaneada por el cretense Nearco. Crátero dirigió una segunda sección hacia Aracosia y con la tercera Alejandro marchó a través del terrible desierto de Gedrosia. Todos se reunieron en Carmania y desde donde llegaron a Susa, Ecbatana y Babilonia. En el 324 a.C. Alejandro sufre uno de sus más duros golpes, la muerte de su inseparable compañero Hefestión. El dominio de extensísimos territorios exigía medidas como la política de alianzas con la nobleza irania. Ejemplo de esta política son los matrimonios del propio Alejandro con princesas iranias y persas. Esto, junto con la continuada ausencia de sus alejados hogares, produjo un distanciamiento entre el rey y sus tropas. Este descontento derivó en una serie de conjuras contra Alejandro que se saldó con la ejecución de varios compañeros de su propio séquito macedonio, Clito, Filotas, hijo de Parmenión y sobrino de Aristóteles. Los últimos años de Alejandro se caracterizan por las continuas purgas entre sus colaboradores. Algunos especialistas intentan explicar estas crueles respuestas por la relación entre rey y nobles en su Macedonia natal, con continuos enfrentamientos que debían ser sofocados de manera ejemplar. Se suman a este descontento las ciudades griegas y Alejandro era visto como un auténtico tirano, donde tenía numerosos enemigos que no llegaron a actuar por la temprana muerte del rey. Alejandro muere en el 323 a.C. en Babilonia a los 33 años de edad. Se apuntan varias causas: envenenamiento promovido por Aristóteles, malaria, leucemia, etc. Fue enterrado en Alejandría con todos los honores de un gran rey. Nunca regresó a Macedonia, donde le sucedió en el trono Filipo III, hijo ilegítimo de su padre, y al nacer el hijo de Alejandro, Alejandro IV, es proclamado rey, con una corregencia de su tío Filipo III. Olimpia asesina a Filipo III y poco después, durante unos disturbios,
fueron asesinados Olimpia, Roxana y Alejandro IV. En el poder le sucedieron los generales de Alejandro repartiéndose su imperio. El gobierno del imperio de Alejandro. El autoritarismo tradicional de la monarquía macedónica se vio reforzado al contacto con el Oriente, pues Alejandro era considerado sucesor de los aqueménidas. El imperio descansaba sobre un hombre, el rey, todopoderoso, rodeado de su corte, donde se adoptó el protocolo y el ceremonial persa. Así legitimaba su poder. Estaba secundado por íntimos colaboradores, el canciller Ecúmeno, el quiliarca Hefestión y el encargado de las finanzas, Harpalo. Alejandro mantuvo la estructura administrativa del imperio persa aqueménida, pues la división en satrapías facilitaba la tarea de control sobre un enorme territorio. Fueron excepción los territorios situados en el extremo este, donde se creó grandes comandancias militares, y los territorios que conservaron su propia administración, ciudades griegas y Egipto. En principio, los sátrapas eran orientales, a excepción de los de Asia Menor y los de Siria, pero pronto fueron sustituidos por griegos o macedonios. Solo ejercían el poder civil, el militar se confiaba a un estratega que dependía del rey, y los indígenas ocuparon puestos subalternos en la administración, por conocer la lengua y las tradiciones. Los gastos militares, sueldos de funcionarios, grandes obras públicas y el fasto de la corte requerían enormes ingresos. Alejandro sacó poco de Macedonia y nada de Grecia. Mantuvo en Asia una incoherente legislación fiscal y las viejas estructuras económicas del imperio persa, donde cada satrapía tenía su propio sistema de impuestos territorial o personal, cargas y aduanas. Utilizó los tesoros acumulados en los palacios aqueménidas. Desde un punto de vista económico, la campaña oriental constituyó una impresionante expedición de saqueo. Los sátrapas eran los encargados de recaudar hasta 6 impuestos diferentes que gravaban la producción de unas tierras que eran propiedad del rey. Alejandro realizó cambios en el imperio. Primero, una moneda única macedónica que sustituyó a los dáricos más pesados. Segundo, abrió nuevas vías comerciales y de comunicación para el control de nuevos ingresos. Y tercero, potenció y construyó caminos, puertos, estanques y embarcaciones. Mejoró los canales para el riego de la agricultura. En los diferentes territorios conquistados se fundaron unas 70 ciudades en vida de Alejandro, con el nombre de Alejandría. Esto se debe a un interés tanto político como económico, ya que las poblaciones asentadas en ellas quedaban bajo su control y aportaban su correspondiente tributación. La ciudad fue una de las bases de su administración y política, estando sometidas a la autoridad de un gobernador, aunque formalmente estaban dotadas de instituciones tomadas de la polis griega. Aunque no dejó de honrar a las divinidades griegas, toleró las costumbres religiosas de cada religión, como ya sucedía con los aqueménidas. Se ha contemplado la idea de que Alejandro intentara crear un imperio universal, lo que se llama un ecumené, con base en Oriente y capital en Babilonia. Este ideal, al parecer concebido en los últimos tiempos de su vida, de un imperio único con fusión de las diferentes razas, era una utopía. La campaña parece haber estado planificada con criterios mucho más realistas. Sin embargo, esta idea se relaciona con los actos políticos de Alejandro. La orientalización de su ceremonial real y de su corte, los matrimonios mixtos, la educación establecida a la manera griega a 30.000 niños iranios, las alianzas establecidas con los reyezuelos hindúes y la creación de un ejército indígena y completamente desarraigado de Europa que no viera con malos ojos la permanencia indefinida en Asia. A nivel de élites, su política y sueños no fueron aceptados por macedonios, griegos ni persas. La relación de Alejandro con los griegos nunca fue buena. Los contingentes griegos lo eran en calidad de aliados, no como iguales a los macedonios, y su intervención fue muy limitada en las campañas militares. Tampoco fue aceptado por los griegos de Asia Menor, a los que prometió la restitución de la democracia y las instituciones ciudadanas, y se encontraron
con la imposición de una guarnición macedonia y la sumisión a la voluntad de Alejandro. Los griegos fueron los únicos de todo el imperio que se rebelaron contra la autoridad macedónica tras conocer la noticia de su muerte. Al igual que con los griegos, también incorporó miembros de la nobleza persa a su séquito como rehenes políticos, pero reservando los puestos principales a los macedonios. Esta política de acercamiento buscaba reforzar su poder autocrático y personal, que encaja mucho mejor con el estilo oriental que con las tradiciones democráticas griegas. Valoración, consecuencias y significado de la obra de Alejandro. Alejandro conquistó el mundo llevando consigo una Ilíada con anotaciones de su maestro Aristóteles. Algunos han explicado su hazaña como un generoso ideal de unidad del género humano, como bien menciona Víctor Ehrenberg. Otros nos presentan a un Alejandro místico, exaltado ante la idea de imitar a Aquiles, como bien menciona Radet, mientras que Schauchermey lo muestra romántico y apasionado. Aunque esto tenga algo de verdad, su valor, su ambición y su profundo sentimiento de inmortalidad, Alejandro era un estadista, un militar realista y pragmático, con gran habilidad política y que supo elegir a sus colaboradores. Calculó sus objetivos, aunque no llegó a alcanzarlos, pues solo reinó 12 años y medio. Para Struve, Alejandro fue un continuador de la política de su padre y heredero de un ejército bien entrenado. Su aportación fue acelerar un proceso histórico irreversible y buscar la fusión de Oriente y Occidente, sentando las bases del posterior mundo helenístico. Las fuentes históricas, fundamentalmente griegas, hablan de un imperio persa decadente, fraccionado y dirigido por un rey cobarde, torpe y sin autoridad. Pero aún así era más fuerte militarmente y económicamente que el reino de Macedonia. Es cierto que las fuerzas que seguían a Darío III eran dispares, pero las que seguían a Alejandro tampoco eran homogéneas. Alejandro tuvo a su favor el factor sorpresa y en la corte persa nunca pensaron que un joven Alejandro, cuya solidez en el trono era más que dudosa, fuera una verdadera amenaza. No contaron con su extraordinario talento político y militar. A pesar de su balance en negativo, inútiles violencias, incomprensión por parte de los griegos, macedonios y persas y un imperio desmesurado que no sobreviviría a su creador, es indudable las grandes aportaciones de Alejandro. Concepción de una monarquía autocrática que dominaba sobre Grecia, Egipto y Asia, la urbanización de los territorios más alejados y una nueva interpretación de la civilización griega y oriental que transformaron la sociedad y la cultura para siempre. La figura de Alejandro pasó muy pronto al mundo de la leyenda, surgiendo valoraciones y facetas tan diferentes que no parecían referirse a un solo personaje. Era el héroe, el nuevo dios, el brillante estadista, el filósofo y científico, el guerrero victorioso y al mismo tiempo el alocado visionario, el vividor sin medida, el parricida impávido, el ladrón de las riquezas de Oriente, el invasor sanguinario, etc. Fue el personaje más admirado de todos los tiempos, el princeps al que imitaban los emperadores romanos, el caballero medieval que persigue la inmortalidad, el personaje romántico y legendario por excelencia. Con Alejandro se pone de manifiesto la afirmación de Plutarco: en algunos momentos los grandes hombres dirigen la historia. Y aquí con esta gran cita doy por finalizado el tema 7, muy interesante, muy épico, y pediros disculpas porque veréis un poco de desorden, porque el tema 8, el del helenismo, lo hice antes del tema 6 y 7, me di cuenta que, bueno, fue un error mío, un despiste, así que bueno, está un poco, dijéramos, desordenado, pero bueno, que lo sepáis que ahora ya, a partir de ahora, me voy a dedicar a documentarme para preparar los vídeos de Roma. Y hasta aquí damos por finalizado la historia de Grecia. Recordaros que todo esto, aunque sea un proyecto de batallas jugables con Age of Empires y tal, los apuntes, o sea, todo esto está sacado de los resúmenes que he ido haciendo del grado. Seguimos con ello, aunque sea
poco a poco y iré subiendo vídeos conforme lo vaya teniendo todo preparado. Pues nada, sin más, agradeceros la visita a este vídeo y un saludo.